Buenos días, mis hermanos, y que el Señor nos bendiga. Hoy día muchos recordarán un principio y otros van a aprender un principio bíblico, hermano. Los principios son verdades fundamentales que usted debe conocer para interpretar siempre la Biblia, eh, no equivocarse de camino, hermano. Eh, y en esta mañana creo que la palabra del Señor es importantísima. Mire, el apóstol Pablo partió predicando el Evangelio y luego él intentó, dice la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Él volvió a intentarlo, sin embargo, el Espíritu Santo no se lo permitió, sino que lo mandó en dirección al occidente, a Europa, hermano, porque Dios es el que dirige la iglesia. Ahora, él se dirigió a Occidente y vemos que llegó a Filipo y comenzó a predicar el Evangelio. El Señor lo mandó a Filipo, hermano. El Señor lo mandó a Filipo y en Filipo se convirtió, lo que los predicadores hablan, el primer europeo, que fue la hermana Lidia. Estaba la hermana Lidia con un grupo de oración de mujeres y Pablo hablándole dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta. O sea, el hecho de que Lidia hubiera recibido el Evangelio es obra del Espíritu Santo. Y el hecho de que Pablo hubiera predicado el Evangelio en ese lugar es obra del Espíritu Santo. La gloria es de Dios, hermano. La gloria es de Dios. Nunca de la gloria al hombre. La gloria es del Señor. Ahora él comienza a predicar el Evangelio, hermano, en Filipo. Y lo primero que hicieron, hermano, fue levantarse contra él con gran oposición, tal oposición, hermano, que en un 2x3 estaba en el cepo, en la cárcel, encadenado. Y alguien podría pensar en esas circunstancias, nos equivocamos. Esa no era la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos un concepto equivocado, hermano. Tenemos un concepto equivocado, no entendemos las cosas de Dios y por eso en esta tarde quiero que aprenda este principio. Imagínense, van a predicar, alguien dijo, bueno, si el Señor nos mandó aquí, quiere decir que nos va a ir muy bien. Y en un 2x3 están en la cárcel. ¿Qué hacemos? Le dice Sila. Cantemos, po. Y cantaron, hermano. Y cuando estaban cantando, se abrieron las puertas de la cárcel, el cepo, y cayeron las cadenas. Y cuando ellos cantaban, todos los presos los oían, incluyendo al carcelero. Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, quiso quitarse la vida porque él era responsable con su vida de los presos. Sin embargo, Pablo le dice, no te hagas daño alguno, he aquí, estamos todos aquí. Y se acerca el carcelero y le dice a Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y ahí sabemos cuál es el mensaje del Evangelio, hermano. El Evangelio es para salvación y vida eterna. Luego es liberado Pablo y Silas y se van a Tesalónica, la próxima ciudad. Predican en aquel lugar, hermano. ¿Y con qué se encuentran? Con gran oposición. Y una oposición, hermano, como vamos a ver en la palabra, que llega a un odio tan grande por la predicación de la palabra, que querían matarlo, hermano. Querían matarlo. Y en medio de esta gran oposición, el Espíritu Santo, una vez más, es el que da el poder a Pablo para que predique en medio de la gran tribulación que sufrieron a causa de los judíos, hermano, y de los que se oponían. Y tuvo que salir también, hermano. Pero cuando él predicó, un grupo creyó. Estoy hablando de los hermanos de Tesalónica. Un grupo creyó.
Aceptaron la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué aceptaron la palabra del Señor? ¿Por criterio de ellos? Porque ellos habrán dicho, bueno, yo creo que esta es la verdad. No, hermano. La recibieron porque Dios les abrió el corazón para que creyeran. Por lo tanto, si en esta hora te sientes un creyente de la palabra de Dios, es por gracia y por misericordia de Dios. No tenían ningún mérito, pero el Espíritu Santo abrió tu entendimiento para que entiendas y recibas el Evangelio. Es una misericordia de Dios. Y el Evangelio que predicó el apóstol Pablo dice que no tan solo fueron palabras, porque hoy día hay mucha gente que está fascinada con los predicadores en la internet. Se meten a páginas sociales o al YouTube y escuchan a predicadores y se fascinan con ellos. Y es pura palabrería, hermano, porque no provocan una obra en el oyente. Y nosotros vemos aquí, hermano, ¿cuál fue la obra? Mire, el apóstol Pablo fue perseguido por los judíos y él se va. ¿Y qué pasa con los hermanos que quedan en Tesalónica? Dice, les pasó lo mismo, que el mismo conflicto que ustedes vieron en mí, que soy perseguido y que intentan matarme, es el mismo que ustedes están padeciendo. Y le dice a los hermanos de Tesalónica, y tengan en cuenta que las iglesias de Judea, o sea, las que están en Jerusalén, están sufriendo lo mismo que ustedes. Lo mismo que ustedes. Y esto es importante, y por eso lo estoy hablando de un principio. Mire, los hermanos de Judea están padeciendo persecución por los judíos, y ahora los de Tesalónica estaban padeciendo persecución de los de su propia nación. El Evangelio del Señor, cuando empezó a ser predicado en el año 1900 en este país, los evangélicos fueron perseguidos por las autoridades, por la iglesia dominante y por sus propias familias. Los hermanos fueron expulsados de sus propias casas, que los intentaban a abandonar esa fe. No les permitieron a los hermanos que morían ser sepultados en los cementerios. Tuvieron que buscar un sitial por ahí, un sitio baldío para sepultar a sus muertos. Y pusieron un letrero a los expatriados del cielo y la tierra, porque la palabra del Señor nos enseña esto, que es un principio bíblico, donde haya predicación de la verdad de Dios, sin palabras lisonjeras. Porque hoy día los predicadores quieren adular, quieren hacer sentir bien a la carne, escuchamos predicaciones de prosperidad, de títulos universitarios, de casas, de bendiciones, de dinero. Dios no quiere que seas cola, te va a poner por cabeza, vas a ser el gerente. Y sin embargo, vemos nosotros que el apóstol Pablo dice, más ustedes vieron que la palabra que nosotros dimos no fue con palabras de lisonja ni adulación. Y escuche usted en Hechos capítulo 5, verso 30, a Pedro, hermano, cuando le predicó a la gente. Va y se enfrenta, él está lleno del Espíritu Santo y se enfrenta a la gente. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Y el apóstol Pablo, hermano, le está hablando a la religión organizada. El apóstol Pablo le está hablando a la religión organizada, le está hablando al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Y este es el mensaje que tiene para ellos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y en Hechos 5:33 dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Esa fue la reacción que produjo en ellos la verdad, hermano. Y le voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabía usted que nosotros matamos a Jesús? ¿Sabía que usted mató a Jesús? Bueno, usted me dirá, yo no había nacido, hermano. Cristo murió por tus pecados. Él fue ejecutado y colgado en un madero de cruz a causa de tu maldad. Somos culpables de la muerte de Cristo. En Hechos capítulo 2:36 también el apóstol Pablo le habla a una multitud de gente y le dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en Hechos 2:37 el pueblo contesta, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, vemos aquí a los que recibieron la palabra de Dios y a los que no la reciben, a los que creen y a los que no creen. Y quiero que sepa esto, hermano. No te vas a ir al infierno porque robas. No te vas a ir al infierno porque haces cosas malas. No te vas a ir al infierno porque tengas malos pensamientos. Te vas a ir al infierno porque no crees. Porque no crees al Hijo de Dios. Porque no recibes el Evangelio. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿por qué hubo esta respuesta en el pueblo, hermano? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que van a creer. De los que van a creer. Y escúcheme bien, escuche. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra, la verdadera, la palabra de Dios siempre ha sido despreciada desde el principio. Y lo voy a repetir. La palabra de Dios siempre, la palabra siempre es siempre, hermano, ha sido despreciada desde allá del principio. Y otra cosa, y los pregoneros de la verdad, siempre padecerán persecución. Nunca, si tú eres un predicador de la verdad, nunca vas a tener el favor del mundo. Nunca vas a tener el favor de los hombres. Nunca vas a tener el favor de las autoridades. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo, hablando de sus persecuciones, hablando cómo ha tenido que huir en cantidad de oportunidades de que lo asesinen. Y luego él agrega y dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, un principio bíblico, hermano. Nos está hablando de la persecución que ha sufrido siempre el Evangelio, la persecución que ha recibido siempre la palabra de Dios. Los hombres aborrecen la palabra de Dios. Hay un predicador, hermano, norteamericano, Joel Osteen, y reúne casi 100.000 personas en su templo. Van budistas, musulmanes, ateos, cristianos, católicos, y todos salen fascinados de la palabra de este hombre, lo aman. Nadie se ofende con sus palabras. La otra vez veía unos periodistas que entrevistaban a la gente cuando salía del templo y le dijeron, ¿usted es cristiano? No, dijo, yo soy musulmán. ¿Y qué hace en este templo? Bueno, este hombre habla tan bonito. Sí, hermano, es probable que hable muy lindo a la carne, pero no predique el evangelio. Él no es cristiano. Ahora, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Todos. Y esto te está incluyendo a ti, hermano. Pero miren lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, cuando el Señor abrió nuestro corazón para que creyéramos, nos concede no tan solo que creamos en Él, sino que nos otorga el tremendo privilegio de sufrir por la causa del Evangelio. Es un solo paquete, hermano. Viene todo juntito. Viene todo junto. Viene todo junto. Y yo le vuelvo a repetir las palabras de hace un momento. Hermano, la palabra de Dios siempre ha sido despreciada desde el principio.
Y particularmente me refiero al Evangelio. Si quieren lo puede buscar, busque Mateo capítulo 23. Vamos a leer algunos versitos. Mateo capítulo 23, mire, el verso 34 y 35. Se dirige Jesús a los israelitas que contendían contra el Espíritu Santo, hermano. Es terrible que el hombre contienda contra el Espíritu Santo. Hermano, Mateo, dice la palabra del Señor, por tanto, he aquí yo os envío profetas. Está hablando Jesús, hermano. Y le está hablando a un pueblo que contiende, que siempre está en contra del Espíritu Santo, siempre en contra de la verdad de Dios. No quieren el Evangelio, hermano. Dice, por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y el verso 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermano, y está hablando de Abel. ¿Sabía usted que Abel fue el primer evangélico? El hombre pecó en el paraíso y fue expulsado, hermano. Fue expulsado del paraíso a causa del pecado. Y por una forma de hablar, hermano, pero allí mismo en la puerta que se está cerrando en el paraíso, donde fuimos destituidos de la gloria de Dios, vemos a Abel, hermano. Vemos a Abel predicando el evangelio. Recuerde que él con su hermano Caín buscaron a Dios y la palabra del Señor dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel agradó con su ofrenda a Dios, mas Caín no agradó a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ofreció Abel, hermano? Abel, cuando se acercó a Dios, derramó la sangre de un cordero. Él no se justificó por sus obras. Lo que estaba diciendo Abel en aquel tiempo era el mismo evangelio que nosotros predicamos hoy. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Abel estaba predicando el evangelio, la remisión de pecados por medio del derramamiento de sangre de un inocente, el Cordero de Dios. Un mensaje magnífico, hermano, por el cual el hombre puede acercarse a Dios y ser perdonado de todos sus pecados. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Caín? Lo asesinó, hermano. Porque ese es el sentimiento que despierta el verdadero evangelio. O creen o te odian a muerte. Es extremo, hermano. Por años, lamentablemente, empezamos a predicar un evangelio agradable. Un evangelio lleno de bendiciones y promesas materiales que terminó en el abominable evangelio de la prosperidad, hermano. Sin embargo, nosotros vemos aquí, dice, desde la sangre de Abel. De allá, dijo, les mandé a Abel. Los eché del paraíso, pero les fui a enseñar cuál era la forma de que sus pecados fueran perdonados. ¿Y qué hicieron con Abel? Lo mataron. Hermano, lo mataron. ¿Qué intentaban hacer con el apóstol Pablo? ¿No andaba huyendo, hermano? En un momento lo tomaron y lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y cuando los hermanos fueron y quitaron las piedras de encima de él para darle sepultura, se dieron cuenta que aún estaba vivo, hermano.
¿Y cuál era el mensaje de Pablo? En Cristo Jesús hay salvación y remisión de pecado. A este a quien vosotros mataste, y Dios le ha hecho Señor y Dios. Pero el sentimiento que despierta en el mundo es de aversión, hermano. Es de aversión. Y luego dice, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Segunda de Crónicas, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 24, en el verso 18. Encontramos acerca de lo que le aconteció a Zacarías, hermano. El pueblo de Dios se apartó, y me refiero a Israel. Desampararon la casa del Señor, convirtieron la casa del Señor en un lugar pagano, en un lugar de entretención, en un lugar abominable y lleno de idolatrías. Y dice el verso 18 en 2 de Crónicas 24, 18, dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profeta. Hermanos, siempre envía profeta. Te acabo de hablar de Abel, allí expulsado del paraíso, y Dios le manda un profeta. Hermanos, Abel fue profeta. Y quiera Dios que tú seas profeta también, hermano. Y dice la palabra, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que les volviesen a Jehová. Hermano, el evangelio es para volver al hombre, al Señor. En su locura el hombre va camino al infierno, mas Dios nos ha enviado a nosotros para que se vuelvan al Señor, no para darles auto, ni para darles casa, ni títulos universitarios, sino para que el corazón del hombre se vuelva a Jehová y alcance salvación, salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Oposición, oposición. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Hermano, la sangre de los justos y las persecuciones que sufrimos por causa del Evangelio serán demandadas a este mundo. Y le voy a volver a repetir algo que dije hace algunos minutos. Dios no te va a condenar por tus pecados. Dios no te va a condenar porque robas, porque adulteras, porque fornicas, porque haces tantas perversidades. Él te va a mandar al infierno porque no crees, hermano. Porque te voy a decir una noticia que te puede ser muy buena o muy mala. Primero que nada, te voy a dar la buena. Cristo murió por todos los pecados. Él murió por todos los pecados. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean al que Él ha enviado y alcancen salvación por medio de su sangre. Porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. De todo pecado. Pero hermano, la palabra del Señor nos dice en esta hora acerca de la perversidad de los hombres.
Y dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, mataron a Jesús, mataron a los profetas. ¿Se acuerdan cuando Jesús llora sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Apedreas a los que te son enviados, apedreas a los que te son enviados. Hermano, esa es la reacción a la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y esto no ha cambiado, hermano. No ha cambiado. Si no lo vemos, si todo lo contrario, si en un momento vimos que las autoridades nos miraron bien, nos dieron una ley de culto, nos han dado terreno, han reconocido la labor social que hacemos, hermano, es porque nos extraviamos del camino. Porque el hombre aborrece el verdadero evangelio. Ahora, el mundo se ha preparado, hermano, para prácticamente convertir el evangelio en una ilegalidad, en un ilícito, en una filosofía que atenta contra el Estado. Y el Señor nos va a mandar a nosotros a predicar. Así como mandó desde Abel hasta Zacarías. Así como mandó a Esteban, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Si usted lee acerca de Esteban, hermano, va a ver que el lleno del Espíritu Santo les habló un mensaje extraordinariamente hermoso y ellos crujían los dientes contra él, arremetieron y lo mataron. Pero ¿sabes quién se convirtió cuando Esteban murió? El apóstol Pablo, hermano. Él sostenía la ropa de los que lo apedreaban. Escuchó el mensaje de Esteban, hermano, y se retiró. Y yo creo que nunca pudo sacar las palabras de Esteban de su cabeza, porque cuando Jesús le salió al camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y ojalá en usted sea el sentimiento del Señor en esta hora. No le voy a predicar una mentira. No le voy a decir que va a ir todo bien conforme a la carne. Todo lo contrario, hermano, si usted escuchó la predicación del día jueves, del día martes, acerca de las iglesias, va a ver que la iglesia empezó con la iglesia de Éfeso. Una hermosa iglesia que trabajó arduamente, pero luego cayó en la religiosidad y empezó a hacer todo por mera costumbre. Y vino la persecución. Y cuando se desató la persecución, la iglesia se extendió por toda la tierra, por todo el mundo, hermano. Y la iglesia fue llena del poder de Dios. Y el diablo se dio cuenta que mientras más la perseguía, más poder, porque Dios nos va a llenar del poder. No tengas temor, porque no estará sobre tus hombros la fuerza para llevarla adelante, sino sobre el Espíritu Santo. Él es el que nos dará la fortaleza. Pero luego vemos, después de la iglesia de Esmirna, viene la iglesia de Pérgamo, hermano. La iglesia protegida por el Estado, la iglesia de los grandes templos, la iglesia de las grandes instituciones, las grandes corporaciones. Y vino la ruina y hubo gran mortandad. Y estoy hablando en términos espirituales. Pero Dios viene, hermano. El Señor está a las puertas.
Él viene y viene a llevarse una iglesia llena del poder de Dios. Viene a llevarse una iglesia gloriosa. Y para eso es pertinente y es necesaria la persecución. Alguien dirá, dura es tu palabra. Mejor me bajo de la micro ahora. Hermano, no tan solo te es dado creer, sino que te es concedido que padezcas por él, porque te tienes reservada una corona de gloria. Será un tiempo breve. Mire, cuando la iglesia de Esmirna estaba sufriendo la gran persecución, eran asesinados ya los circos romanos y se esparcieron por todas partes. El Señor le dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo te daré la corona de la vida. Seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y cuando habla de 10 días, hermano, se refiere a que es un periodo muy cortito, hermano. Y es incomparable ante el peso de gloria que nos aguarda. Por lo tanto, ya el Señor le ha hablado, hermano. No nos ha engañado. No nos ha engañado. Nos ha dicho las cosas tal como son. Y recuerde, el pecado más grande es no creer al Hijo. A no creer al Hijo. Si hicieron esto con el tronco, dicen, ¿qué lo harán con las ramas? Pero Él te sustentará, hermano. ¿Qué dice Timoteo, hermano, cuando le comunican todas estas noticias? Va el apóstol Pablo, habla con él, y en Timoteo el apóstol Pablo dice, por lo cual, asimismo padezco esto, y no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor está a las puertas, hermano. Tendremos que salir a predicar el evangelio en medio de gran tribulación y oposición, pero veremos la gloria de Dios. La iglesia verdadera, los verdaderos creyentes, habrá un crecimiento maravilloso, un breve tiempo, y luego nos iremos. Y los hombres, a causa de este odio, hermano, mire hasta dónde llega la ira del hombre, hasta dónde llega la ira del hombre contra el evangelio. Hasta dónde llega la ira del hombre en contra de la palabra de Dios, que se han dado a escribir leyes en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice varón y hembra, y ellos escriben una ley que no existe tal cosa. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas y ellos dicen que es evolución y se creó por mera casualidad. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Más ellos dicen el matrimonio es la unión de dos personas y el día de mañana va a ser entre 3 personas y 4 personas y van a enyuntarse aún con animales en su perversión porque están contra Dios. ¿Y quién, a dónde pueden encontrar a Dios? Si no es en los creyentes, hermano, y llevarán a su ira en contra de nosotros hasta el colmo. Y el colmo, hermano, lo verán manifiesto en la gran tribulación cuando persigan a los santos de Dios. Cuando persigan a los santos de Dios. Y Dios lo va a permitir, hermano, porque después los llevará a juicio. Y habrá una tribulación en la tierra cual nunca lo hubo antes, ni lo habrá después de aquellos días. En aquellos días, hermano, será tan horrendo el sufrimiento sobre la faz del mundo que los hombres querrán morir, buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Pero antes que estas cosas se manifiesten, usted y yo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios mismo, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Él viene en persona y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados y así estaremos con el Señor para siempre en las nubes. Iremos al cielo y al cabo de 7 años volveremos con Él. Vendrá Él montado en un caballo blanco, Rey de reyes, Señor de señores, y en su muslo un nombre escrito, fiel y verdadero. Y permitirá que en esos 7 años el hombre haga lo que se le dé la gana, hermano. Y el hombre es tan perverso, que tomará al anticristo y lo sentará en el templo de Jerusalén, en el trono de Jesucristo, sentará al anticristo y lo honrará como Cristo. Entonces se abrirán los cielos y aparecerá el Señor con nosotros y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida y establecerá su reino sobre la tierra por 1000 años y él gobernará la tierra por 1000 años, un reino perfecto donde morará la justicia. Y será maravilloso, hermano. Pero en este tiempo debemos aprender. La persecución se aproxima. Y le vuelvo a decir, no tengas temor. No tengas temor. No pretendo asustarlo, sino por medio de la palabra del Señor. Decirle lo que viene, pero no con el afán de atemorizarlo, sino que sus ojos sean abiertos. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Dios será contigo. Él te sustentará. No depende de ti en lo absoluto, sino del que te envió. Podríamos hablar de las tribulaciones de Pablo y decir que fue un hombre extraordinario. No, hermano. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Blasfemo a causa de la incredulidad. Mas Dios y el Espíritu Santo lo convirtieron en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y si Dios hizo con él misericordia, también la hará con nosotros. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pensaba yo, hermano, y con esto termino. La palabra dice desde Abel hasta Zacarías. Hasta Zacarías. Y es maravilloso pensar, hermano, que en esa nómina también el Señor te ha considerado a ti. Porque así como Tesalónica vino a ser imitadores de los hermanos de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea, que padecieron persecución de los de su nación, así también nosotros sufriremos persecución por los de nuestra nación. Y eso es un privilegio. Es un privilegio. Y en el tribunal de Cristo, dar gracias al Señor por haber tenido el privilegio de participar en este glorioso ministerio. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Para el Señor sea toda honra y gloria, ahora y para siempre.